En la década de los 80, el calcio estaba considerada la mejor liga del mundo, la más poderosa, la que más estrellas reunía. En la Juventus estaban Rossi, Platini y Boniek. En la Roma brillaban los brasileños Falcao y Cerezo. En la Fiorentina, Sócrates y Passarella. Rummenigge estaba en el Inter y Maradona acababa de llegar al Nápoles. El Udinese tenía a Zico y el Milan a Baresi y Wilkins. El Torino a Junior y la Sampdoria a Sounes. Sin embargo, la temporada 84-85 fue la del cuento de hadas del Hellas Verona, ese invitado inesperado a la mesa que termina por coronarse rey. En los años de gloria, el Scudetto del Hellas Verona. El Verona llegó a la Serie A en 1982 después de varios años de inestabilidad deportiva. En 1983, recién ascendidos, acabaron cuartos y finalistas de Copa. Una temporada después, terminaron en la sexta posición y volvieron a repetir final de Copa. Después de estos exitosos años, la directiva decidió dar un paso adelante y fichó a dos jugadores diferenciales, el danés de 26 años, el Kjær Larsen, y el alemán de 28, Briegel. Ambos ya se habían hecho un nombre a nivel europeo. Larsen había brillado con Dinamarca en la Euro del 84, mientras que Briegel había sido una pieza indispensable para que Alemania lograra el subcampeonato en el Mundial 82. Pero no estaban solos, a su alrededor Bagnoli había conseguido formar un grupo sólido con grandes talentos italianos como el centrocampista Di Gennaro, el extremo Fana o el jovencísimo delantero Galderisi. Muchos de ellos eran ya internacionales. Bagnoli consiguió crear un espíritu de grupo, familiar, nadie se las daba de estrella, todos estaban por el compañero. Imprimió un estilo de fútbol directo, práctico, que daba muy buenos resultados. Y así comenzó el Scudetto 84-85. La primera jornada, el Verona recibía en el Estadio Bentegodi al Nápoles de Maradona. Era el debut del Pelusa en el calcio. Briegel se encargó de secar a Maradona con un férreo marcaje, pero no solo eso. También fue el encargado de inaugurar el marcador de cabeza a la salida de un córner. 8 minutos después, Galderisi ponía el 2-0, y aunque el Nápoles recortó distancias en la segunda parte gracias a un tanto de Bertoni, Di Gennaro ponía el 3-1 definitivo. El Hellas Verona se ponía líder. Después vinieron las victorias frente al Ascoli y el Udinese y un empate sin goles frente al Inter en el Giuseppe Meazza. Y así llegamos a la jornada 5. El Verona recibía a la Juventus de Platini y en ese momento dieron un golpe en la mesa. A los 62 minutos, Galderisi ponía por delante a los locales y a falta de 10 para el final, el Kjær Larsen sentenciaba el choque anotando el 2-0 y lo hacía sin la bota, descalzo, en una de las anécdotas más recordadas de aquella temporada. Tras esta hazaña, el Verona aguantó el 0-0 en el Olímpico de Roma y consiguió derrotar por 2-1 a una de las mejores fiorentinas del momento, la de Sócrates y Passarella. Todo le iba de cara. En la jornada 11, el Milan visitaba el Bentegodi. Los rossoneri no fueron capaces de doblegar al conjunto local y el Verona rascaba un valioso punto. 0-0. El marcador no se movió. En el calcio la mayoría pensaban que el sorprendente liderato del Hellas Verona no podría alargarse mucho en el tiempo, y más después de que al final de la primera vuelta el equipo enlazara 3 partidos sin ganar, incluyendo su primera derrota por 2-1 en casa del modesto pero siempre incómodo Avellino. Acabada la jornada 16, el Inter lideraba la tabla empatado a puntos con el Verona y seguido muy de cerca por Torino, Roma, Sampdoria y Juventus. Cuando parecía que se iban a venir abajo, el equipo logró mantener la presión, sacando 2 victorias seguidas, frente al Ascoli en casa por 2-0 y a domicilio ante el Udinese en un partido realmente loco. A los 20 minutos, los goles de Briegel, Galderisi y Larsen ponían un 0-3 demoledor en el luminoso. Incluso le llegaron a anular un gol que hubiera supuesto el 4-0, un gol legal. Sin embargo, el equipo bajó la guardia y el Udinese logró empatar el partido en tan solo 15 minutos.
En ese momento, y casi sin tiempo para digerirlo, Larsen tiró de galones y ponía de nuevo por delante al Verona. 2 minutos después, era Briegel quien establecía el 3-5 definitivo. En aquel momento el Hellas Verona era el líder con un punto de ventaja sobre el Inter de Milán, que caprichos del destino visitaba el Bentegodi. Eran los partidos clave. Los interistas salieron a por todas y a los 39 minutos Altobelli ponía el 0-1. Sin embargo, el Verona se repuso y nada más comenzar la segunda mitad, Briegel, quien sino de cabeza, ponía el empate. Los de Bagnoli lograban mantener el punto de distancia ante el Inter. El siguiente rival era de altura, tocaba visitar Delle Alpi para enfrentarse a la Juventus. El partido avanzaba y el marcador reflejaba un incierto 0-0, hasta que en el minuto 74 Briaschi ponía por delante a los juventinos. Afortunadamente, tan solo 2 minutos después, Di Gennaro se inventa este zapatazo que termina en la escuadra de Bodini, 1-1. Por suerte para el Verona, el Inter no pasó del empate ante el Torino y pudieron mantener el liderato. No había descanso, el siguiente rival era la Roma. Larsen anotaba el único tanto del partido y aprovechaba el tropiezo del Inter en su visita a Como. Y llega la jornada 22, los de Bagnoli se desplazan a Florencia. En el Artemio Franchi, los violas son realmente intratables. Por su parte, el Inter se enfrenta al Milan en el derbi de la Madonnina. Los veroneses aventajan en 2 puntos al Inter. Muchos pensaban que el globo se pincharía en ese momento, y más después de que a los 11 minutos Paolo Morelli adelantaba al conjunto viola. Nada más lejos de la realidad. El Hellas Verona se repuso y en la segunda parte Fontolán y un doblete de Galderisi dejaban claro que el Verona este año iba muy en serio. Además, a esto hay que sumar que el Inter se dejaba un punto al empatar a 2 su partido ante el Milan. Pero no se podían descuidar. Después de derrotar claramente a la Cremonense, llegó otro bache. Empate sin goles ante la Sampdoria, derrota 2-1 frente al Torino y un nuevo empate a 0 contra el Milán. Afortunadamente para los veroneses, sus rivales también tropezaron y no supieron aprovechar ese momento de flaqueza. Y así llegó la jornada 29, un 12 de mayo en Bérgamo, frente al Atalanta. Al Verona le bastaba con un punto para cantar el alirón. Jamás habían ganado un título, y ahora la pregunta era, ¿podrían aguantar la presión? Hasta allí se habían desplazado miles de seguidores yellow-blues. Como era de esperar, el nerviosismo y la ansiedad se notaban en el juego del flamante líder del calcio. Al borde del descanso, Eugenio Perico adelantaba al Atalanta y los fantasmas comenzaban a aflorar en la escuadra de Bagnoli. Sin embargo, el parón sirvió para que el técnico templara los nervios de sus futbolistas. Al poco de la reanudación, Larsen recoge un balón en el área y fusila al portero Piotti. El danés no perdona y marca el gol del Scudetto. No hubo más historia. El empate servía al Verona para salir campeón y permitía al Atalanta batir su propio récord de puntos en la Serie A. Ninguno quiso arriesgar y el pitido final confirmó el milagro y desató la locura. En la mejor liga del mundo, la aristocracia del calcio con grandes nombres no pudo evitar que aquella temporada el Verona tocara el cielo. Amigos vintage, menuda historia. El Hellas Verona fue el mejor de aquella temporada, el más regular. Tan solo perdió 2 partidos y ninguno contra los grandes. Aunque después de aquel hito, el sueño se deshizo y los mejores jugadores del Hellas Verona ficharon por los grandes del calcio. El tiempo pasa y el Verona sigue siendo la única ciudad de Italia que ha ganado un Scudetto sin ser capital de provincia. Espero que hayáis disfrutado con este vídeo. Si tenéis alguna sugerencia para futuros reportajes, hacédmelo saber en los comentarios. Os animo a suscribiros al canal. Nos vemos en la próxima. Arrivederci.